En esta semana estudiaremos uno de los temas más importantes del Evangelio: el arrepentimiento y el perdón. Desde el principio de la Biblia hasta el sacrificio de Cristo en la cruz, Dios ha mostrado su deseo de restaurar al ser humano caído. Aunque el pecado separa al hombre de Dios, el Señor continúa llamando con amor a cada persona para que vuelva a Él con un corazón sincero. La historia del becerro de oro en Éxodo 32 al 34 revela cuán fácilmente el ser humano puede apartarse de Dios cuando permite que la duda, la impaciencia y el temor llenen su corazón. Israel había visto grandes milagros y había prometido obediencia al Señor, pero en poco tiempo cayó en idolatría. Sin embargo, aun después de una rebelión tan grande, Dios manifestó su misericordia y ofreció perdón a un pueblo arrepentido. A lo largo de esta lección, veremos cómo el Espíritu Santo convence de pecado, cómo el verdadero arrepentimiento produce transformación y cómo Cristo nos cubre con su manto de justicia. También aprenderemos que el perdón divino no solo elimina la culpa, sino que restaura nuestra relación con Dios y nos da esperanza de vida eterna. El versículo para memorizar resume perfectamente el mensaje central de esta semana. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. 1 Juan 1:9. Esta es la gran promesa del Evangelio. No importa cuán lejos haya caído una persona, siempre puede encontrar perdón, limpieza y restauración en Jesucristo. Domingo 31 de mayo. La prisa de la vida. La lección de este día enseña que muchas veces estamos tan ocupados con las responsabilidades y preocupaciones que dejamos a Dios en segundo lugar sin darnos cuenta. No siempre ocurre porque no amemos al Señor, sino porque las tareas diarias llenan nuestro tiempo y nuestra mente. La historia habla de una mujer que había tenido una semana muy ocupada. Aunque sabía que debía prepararse mejor para el sábado, las cosas urgentes parecían más importantes. Finalmente llegó el viernes por la noche. La familia cenó junta y adoró a Dios. Todo parecía estar bien. Martes 2 de cuando junio, amaneció el sábado, arrepentimiento ella genuino. Comenzó a hacer esta lección enseña que el verdadero primero vio que el arrepentimiento no es solo sentir y decidió culpa o tristeza. Después notó que su hijo había mojado la cama, produce un puso las sábanas a lavar. Dios no quiere mientras preparaba el desayuno momentáneas, se dio cuenta de que transformar nuestro corazón y nuestro carácter. Y la lección comienza diciendo que el mundo promueve el orgullo. Luego vio que su esposa y el egoísmo necesitaba una camisa planchada para ir a la haz lo que iglesia y también hizo nadie puede decirte cómo además vivir. Dobló ropa o tú eres el centro de todo. Todas esas cosas pero el Evangelio enseña lo contrario. Ninguna era mala. Jesús llama a la humildad. Sin embargo, la después de hacer gran dependencia de Dios, ella se detuvo. Juan el Bautista predicó: es sábado. Arrepiéntanse. El día que porque el reino de los cielos aún así estoy tan ocupada antes de apenas tengo tiempo para acercarme a Dios. El llamado en ese momento comprendió algo muy importante. Nadie puede estaba tan distraída con las aferrándose a habilidades que rechazando la voluntad olvidado divina. El verdadero Jesús propósito también comenzó su ministerio. Dios creó el sábado como un regalo especial y crean para fortalecer nuestra esto demuestra que el arrepentimiento entonces la lección conecta esta historia con Marta y María. No es un mensaje antiguo ni pasado de moda. 10. Es parte central Marta estaba muy ocupada atendiendo los quehaceres de la casa mientras Pedro dijo: Jesús está arrepentidos y María, en cambio, se sentó a los pies de Jesús para escucharlo. Aquí y aparecen dos ideas importantes. Jesús le dijo: arrepentirse significa estás preocupada y turbada por muchas cosas, pero dolor por haber ofendido a esa única cosa era estar cerca de Cristo. Jesús no estaba diciendo que trabajar, abandonar el mal y volver a Dios. El problema era que la Biblia promete Marta estaba dejando que cuando una persona se arrepiente sinceramente, principal de su vida espiritual. Dios no solo tolera al pecador arrepentido, que la presencia también de Jesús era más importante una nueva oportunidad. Pedro menciona además la lección nos invita a reflexionar sobre esto significa descanso espiritual, muchas veces interior y renovación. El pecado produce culpa, ansiedad y vacío. Pero el arrepentimiento dinero o responsabilidades familiares. Pasamos el día corriendo de una enseña que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Muchas veces pensamos en Dios solamente como ocupados, pero nuestra relación con Dios comenzará a debilitarse. Buscan salvarnos. No siempre cuando entendemos cuánto nos ama y cuánto sufrió Jesús por nosotros, a veces simplemente el corazón llena nuestra vida de distracciones. La lección explica que el arrepentimiento verdadero historia comenzó a justificar primero sus acciones pensando que eran cosas necesarias, no solo tristeza, y realmente muchas lo eran, pero con dolor por haber herido a Dios, cosas necesarias pueden decidir abandonar el pecado.
Si no hay espirituales cuando ocupan el lugar, el arrepentimiento no es Entonces genuino. comenzaron a caer Primera de lágrimas Juan 1:9 silenciosas de sus enseña ojos. que Dios es Ella fiel para entendió que perdonar había descuidado lo limpiar a más quien importante. confiesa sus pecados. Ese momento, El perdón divino representa el siempre está verdadero unido al arrepentimiento sincero. A veces el arrepentimiento También se menciona ocurre que cuando Dios el es Espíritu paciente. Santo Y nos desea muestra que nuestra todos comunión procedan con al Dios arrepentimiento. se está enfriando. Cada día de La vida es lección una explica oportunidad para volver que a cuando Él. sentimos ese dolor preparar el espiritual corazón y para la clamamos a segunda. Jesús, Venid Él está a muy Cristo. cerca de nosotros. En Juan 15, Dios no Jesús rechaza habla al de la pecador poda arrepentido. espiritual. Así como un árbol necesita ser podado para dar más fruto, Dios trabaja en una imagen muy hermosa, orgullo, Jesús sosteniendo un manto blanco, malos hábitos y pecados heridas. ocultos. Esa imagen Aunque a veces representa duela, la justicia de la Cristo. poda espiritual Biblia produce enseña crecimiento, que nuestras propias obras no pueden salvarnos. Aunque intentemos ser buenos, siempre somos imperfectos delante de Dios. Por eso necesitamos la justicia perfecta de Jesús. Isaías 64:6 dice que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Eso significa que incluso nuestras mejores obras son insuficientes para alcanzar la santidad divina. Ningún ser humano puede salvarse por sus propios méritos. Luego la lección menciona Zacarías 3:4. Allí aparece Josué el sumo sacerdote vestido con ropas viles. Las vestiduras representan el pecado humano. Entonces el ángel dice, quitadle esas vestiduras viles. Después declara, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Esto simboliza lo que Cristo hace por nosotros. Él quita nuestra culpa y nos cubre con su justicia. El pecador arrepentido recibe una nueva vestidura espiritual. Isaías 61:10 también habla de esta verdad. El profeta declara, me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó de manto de justicia. El manto de justicia representa la perfección de Cristo, cubriendo la vida del creyente. Cuando Dios mira al pecador arrepentido, que acepta a Jesús, no ve solamente sus errores pasados, ve la justicia perfecta de su Hijo. Esta es una de las verdades más hermosas del Evangelio. Somos aceptados no por nuestras obras, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso debemos aferrarnos siempre a esta promesa. Satanás constantemente intenta acusarnos y hacernos sentir indignos. Pero Jesús ofrece perdón completo. Su sangre puede limpiar totalmente el pecado. La lección también enseña algo importante acerca del sábado. El sábado no debe convertirse en una carga llena de estrés. Dios lo creó como un regalo de amor para acercarnos más a Él. Jesús dijo que María había escogido la buena parte. Eso significa que pasar tiempo con Dios es la decisión más importante que una persona puede tomar. La gran enseñanza de este estudio es que debemos cuidar nuestra relación con Dios todos los días. Las responsabilidades nunca terminarán, pero nuestra vida espiritual no puede esperar. Jesús sigue ofreciendo perdón, restauración y justicia perfecta a todo aquel que se acerca a Él con humildad y arrepentimiento. Gracias a Cristo podemos tener paz, esperanza y salvación. El verdadero peligro no está solamente en hacer ciertas actividades externas. El peligro está en permitir que las preocupaciones nos distraigan, tanto que olvidemos disfrutar la presencia de Dios. Muchas veces podemos estar físicamente en la iglesia, pero mentalmente llenos de ansiedad y preocupaciones. Por eso necesitamos buscar momentos reales de comunión con Dios. La historia de Marta y María sigue siendo muy actual. Marta representa la ansiedad y las distracciones. María representa la adoración y la comunión con Jesús. Lunes 1 de junio. Directivas del Espíritu Santo. La lección de este lunes nos enseña cómo el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón para llevarnos al arrepentimiento y restaurar nuestra relación con Dios. Muchas veces sabemos que hemos actuado mal, pero en lugar de reconocerlo, comenzamos a justificarnos. La historia habla de un hombre que había tratado mal a su esposa. Él sabía que había sido descortés y que dijo palabras hirientes. Sintió remordimiento, pero luego pensó, tal vez ella se lo merecía. Esto refleja algo muy común en los seres humanos: justificar el pecado en lugar de admitirlo humildemente. El Espíritu Santo actúa precisamente en esos momentos. Jesús dijo en Juan 16:8 que el Espíritu convencería al mundo de pecado. Esto significa que Dios habla a nuestra conciencia y nos muestra aquello que está mal en nuestra vida. Esa convicción no es para destruirnos, sino para salvarnos. Es una muestra del amor de Dios. Muchas veces el Espíritu Santo habla de manera suave,
mediante la Biblia, una predicación, una conversación o un pensamiento en el corazón. Sin embargo, podemos ignorar esa voz cuando no queremos abandonar ciertos pecados. Si alguien rechaza constantemente la dirección divina, el corazón comienza a endurecerse y pierde sensibilidad espiritual. En Oseas 6, Dios hace un llamado lleno de amor. Venid y volvamos a Jehová. Aunque Israel se había apartado, el Señor seguía dispuesto a recibirlo. El texto dice, Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Esto muestra que Dios corrige, pero también sana. Nunca disciplina para destruir, sino para restaurar. El arrepentimiento verdadero no es solamente tristeza por las consecuencias del pecado. Es dolor por haber ofendido a Dios. Judas sintió remordimiento, pero Pedro tuvo arrepentimiento genuino. Pedro lloró porque había fallado a Jesús y permitió que Dios transformara su vida. Oseas 6:6 dice, misericordia quiero y no sacrificio. Dios no desea solamente religión externa. Una persona puede asistir a la iglesia y aparentar espiritualidad, pero tener el corazón lejos de Él. El Señor busca sinceridad, amor y obediencia, nacidos de una relación verdadera. La lección también menciona Juan 15:4, donde Jesús dice que debemos permanecer en la vid. Cristo es la vid y nosotros las ramas. Si una rama se separa, se seca. De igual manera, cuando el pecado se interpone entre nosotros y Dios, nuestra vida espiritual comienza a debilitarse. Martes 2 de junio. Arrepentimiento genuino. Esta lección enseña que el verdadero arrepentimiento no es solo sentir culpa o tristeza. El arrepentimiento genuino produce un cambio de vida. Dios no quiere únicamente emociones momentáneas. Quiere transformar nuestro corazón y nuestro carácter. La lección comienza diciendo que el mundo promueve el orgullo, la autosuficiencia y el egoísmo. Hoy muchos mensajes dicen, haz lo que quieras. Nadie puede decirte cómo vivir, o tú eres el centro de todo. Pero el Evangelio enseña lo contrario. Jesús llama a la humildad, la mansedumbre y la dependencia de Dios. Juan el Bautista predicó, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Antes de que Jesús comenzara su ministerio, el llamado principal fue el arrepentimiento. Nadie puede entrar al reino de Dios, aferrándose al pecado y rechazando la voluntad divina. Jesús también comenzó su ministerio diciendo, arrepiéntanse y crean al Evangelio. Esto demuestra que el arrepentimiento sigue siendo esencial hoy. No es un mensaje antiguo ni pasado de moda. Es parte central del Evangelio. En Hechos 3:18 y 19, Pedro dijo, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Aquí aparecen dos ideas importantes. Arrepentirse significa reconocer el pecado y sentir dolor por haber ofendido a Dios. Convertirse significa cambiar de dirección, abandonar el mal y volver a Dios. La Biblia promete que cuando una persona se arrepiente sinceramente, sus pecados son borrados. Dios no solo tolera al pecador arrepentido, también lo limpia y le da una nueva oportunidad. Pedro menciona además tiempos de refrigerio. Esto significa descanso espiritual, paz interior y renovación. El pecado produce culpa, ansiedad y vacío, pero el arrepentimiento trae alivio al corazón. Romanos 2:4 enseña que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Muchas veces pensamos en Dios solamente como juez, pero la Biblia muestra que su amor y paciencia buscan salvarnos. Cuando entendemos cuánto nos ama y cuánto sufrió Jesús por nosotros, el corazón se quebranta. La lección explica que el arrepentimiento verdadero tiene dos pasos. Primero, sentir tristeza sincera por el pecado. No solo tristeza por las consecuencias, sino dolor por haber herido a Dios. Segundo, decidir abandonar el pecado. Si no hay deseo de cambio, el arrepentimiento no es genuino. Primera de Juan 1:9 enseña que Dios es fiel para perdonar y limpiar a quien confiesa sus pecados. El perdón divino siempre está unido al arrepentimiento sincero. También se menciona que Dios es paciente y desea que todos procedan al arrepentimiento. Cada día de vida es una oportunidad para volver a Él y preparar el corazón para la segunda venida de Cristo. En Juan 15 Jesús habla de la poda espiritual. Así como un árbol necesita ser podado para dar más fruto, Dios trabaja en nuestro carácter quitando orgullo, egoísmo,
malos hábitos y pecados ocultos. Aunque a veces duela, la poda espiritual produce crecimiento. Mateo 3:8 dice, «Haced frutos dignos de arrepentimiento». El arrepentimiento verdadero se nota en la conducta, produce obediencia, humildad y transformación. No basta decir perdón. Debe existir un cambio real. La cita de Elena G. de White enseña que ningún arrepentimiento que no produzca reforma es genuino. La justicia de Cristo no cubre pecados acariciados ni rebeldía consciente. La gracia de Dios no solo perdona, también transforma el corazón. Hechos 11:18 dice que Dios concede arrepentimiento para vida. El pecado destruye, pero el arrepentimiento trae restauración espiritual y una relación más profunda con Dios. La lección menciona 3 pasos importantes en el crecimiento espiritual: sumisión a Dios, arrepentimiento y permitir que Él pode nuestro carácter. Muchas veces lo más difícil es dejar que Dios cambie áreas que todavía queremos controlar. La enseñanza principal es que el arrepentimiento genuino conduce a una vida nueva. Jesús no vino solo para perdonar nuestros pecados, sino también para transformarnos y hacernos semejantes a Él. Miércoles 3 de junio. Gracia suficiente. Esta lección enseña que la gracia de Dios es más grande que nuestro pecado. Cuando sentimos culpa y tristeza por nuestras faltas, el Espíritu Santo nos lleva al pie de la cruz para buscar perdón y restauración. Dios no rechaza al pecador arrepentido. Al contrario, lo recibe con amor y misericordia. El Salmo 103:8 dice que Dios es compasivo, misericordioso, lento para la ira, grande en amor. Estas palabras también aparecen en Éxodo 34, después del terrible pecado del becerro de oro. Israel había desobedecido gravemente, pero Dios no destruyó completamente a su pueblo. En cambio, mostró su carácter lleno de gracia y ofreció restauración. En Éxodo 34:1-10 vemos varias verdades importantes. 1. Dios da una nueva oportunidad. Moisés rompió las primeras tablas de piedra porque el pueblo había quebrantado el pacto. Pero Dios mandó hacer nuevas tablas. Esto simboliza que Dios puede restaurar lo que el pecado destruyó. 2. Dios mismo revela su carácter. Dios se describe como misericordioso, paciente, bondadoso, perdonador. Esto demuestra que el deseo de Dios no es destruir, sino salvar. 3. Dios también es justo. Aunque Dios es amor, no aprueba el pecado. La cruz muestra tanto la justicia como la misericordia divina. Jesús murió para pagar el precio del pecado y reconciliarnos con el Padre. La lección enseña que cuando confesamos sinceramente nuestras faltas y decimos como el publicano, «Sé propicio a mí, pecador», Jesús nos perdona y quita nuestras cargas. Muchas veces sentimos vergüenza por volver a caer, pero Cristo nunca rechaza al que se acerca con humildad. Apocalipsis 3:20 muestra a Jesús llamando a la puerta del corazón. Él busca restaurar nuestra relación con Él. No debemos alejarnos por culpa o miedo, sino correr hacia la cruz. Zacarías 3:4 presenta la imagen de las vestiduras sucias cambiadas por ropa limpia. Las vestiduras representan nuestros pecados, y la ropa nueva representa la justicia de Cristo, cubriendo nuestra vida. Romanos 6:23 enseña, la paga del pecado es muerte. El pecado trae destrucción y separación de Dios, pero el versículo continúa diciendo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La salvación es un regalo, no algo que podamos ganar. Romanos 5:20-21 dice, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esto significa que no importa cuán profundo haya caído una persona, la gracia de Dios puede levantarla si se arrepiente sinceramente. Romanos 5:8 muestra el amor inmenso de Cristo. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús no esperó a que fuéramos perfectos. Murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. La gran enseñanza de esta lección es que la gracia de Dios perdona, limpia, restaura, transforma y da esperanza. No importa cuán pesada sea nuestra culpa. Cristo tiene poder para quitarnos la carga y vestirnos con su justicia perfecta. Jueves 4 de junio. La vestidura más costosa. Esta lección enseña que la ropa más importante no es la que usamos por fuera,
sino la vestidura espiritual que Cristo ofrece. Jesús contó la parábola de una fiesta de bodas. El Rey representa a Dios Padre y el Hijo representa a Cristo. La fiesta simboliza la salvación y el reino de los cielos. Muchos invitados rechazaron la invitación porque estaban más interesados en sus negocios y preocupaciones. Esto enseña que muchas personas hoy ponen las cosas del mundo por encima de Dios. Después el Rey invitó a todos los que encontró en los caminos, buenos y malos. Esto muestra que el Evangelio es para toda la humanidad. Dios llama a todos al arrepentimiento y a la salvación. Sin embargo, había un hombre que entró sin el vestido adecuado para la boda. En aquel tiempo, el Rey muchas veces proporcionaba la vestidura a los invitados. El problema no era pobreza, sino que el hombre decidió no usarla. Esa vestidura representa la justicia perfecta de Cristo. Nadie puede entrar al reino de Dios con su propia justicia, sus méritos o sus obras. Necesitamos ser cubiertos por la pureza y el carácter de Jesús. Cuando el Rey preguntó por qué no llevaba el vestido, el hombre quedó callado porque no tenía excusa. Apocalipsis dice que el pueblo de Dios estará vestido de lino fino, limpio y resplandeciente. Ese lino simboliza la justicia de Cristo obrando en la vida del creyente. La lección también recuerda a Adán y Eva. Antes del pecado estaban cubiertos de luz, pero después sintieron vergüenza y trataron de cubrirse con hojas de higuera. Eso representa los intentos humanos de cubrir el pecado con esfuerzos propios, pero las hojas no podían salvarlos. Entonces Dios hizo túnicas de pieles, lo que implicó el sacrificio de un animal inocente. Esto señalaba al sacrificio futuro de Jesús en la cruz. Solo Cristo puede cubrir nuestra culpa y darnos salvación. La justicia de Jesús no solo nos perdona, también transforma nuestro carácter. Revestirse diariamente de Cristo significa buscarlo en oración, estudiar su palabra, arrepentirse sinceramente, depender de su gracia, permitir que cambie nuestra vida. La gran enseñanza es que nadie puede fabricar su propio manto de justicia. Solo Jesús puede vestirnos con pureza, perdón y vida eterna. Esta semana nos enseña que el arrepentimiento y el perdón son esenciales para nuestra relación con Dios. El pecado nos separa del Señor, endurece el corazón, pero Dios en su amor siempre nos llama a volver a Él. La Biblia dice en Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esta es una promesa maravillosa para cada persona que desea acercarse nuevamente a Cristo. La historia del becerro de oro en Éxodo 32 al 34 muestra cómo Israel se apartó rápidamente de Dios. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, el pueblo perdió la paciencia y pidió un ídolo visible. Aarón cedió a la presión y fabricó un becerro de oro. El pueblo olvidó los milagros que Dios había hecho por ellos y cayó en idolatría. Sin embargo, aun después de un pecado tan grande, Dios mostró misericordia cuando el pueblo se arrepintió. Esto nos enseña que no existe pecado demasiado grande para el perdón divino. Si hay arrepentimiento sincero, el Espíritu Santo trabaja constantemente en nuestra conciencia. Él nos muestra nuestros errores y nos llama al arrepentimiento. Muchas veces intentamos justificar nuestras acciones, pero Dios desea que reconozcamos humildemente nuestras faltas. El verdadero arrepentimiento no consiste solo en sentir culpa, sino también en abandonar el pecado y permitir que Cristo transforme nuestra vida. Cuando miramos la cruz comprendemos cuánto sufrió Jesús por nuestros pecados, y eso produce en nosotros un deseo genuino de cambio. La Biblia enseña que nuestra propia justicia es insuficiente. Isaías 64:6 declara que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Ningún esfuerzo humano puede salvarnos. Por eso necesitamos el manto de justicia de Cristo. En la parábola de la fiesta de bodas, Jesús explicó que el vestido adecuado representa su justicia perfecta. Solo quienes aceptan a Cristo y permiten que Él transforme su carácter pueden participar en la fiesta eterna del reino de Dios. Adán y Eva intentaron cubrir su desnudez con hojas de higuera, símbolo de los esfuerzos humanos por esconder el pecado. Pero Dios les dio vestiduras hechas con pieles, mostrando que el perdón requería sacrificio. De igual manera, Jesús murió en la cruz para cubrirnos con su justicia. Su sangre limpia nuestros pecados
y nos ofrece una nueva vida. El arrepentimiento genuino produce fruto. Dios no solo quiere perdonarnos, sino también restaurarnos y acercarnos más a Él. Cuando permanecemos unidos a Cristo, el Espíritu Santo transforma nuestro corazón y nos ayuda a reflejar el carácter de Jesús. Por eso debemos buscar diariamente a Dios mediante la oración, el estudio de la Biblia y la obediencia. La gran enseñanza de esta lección es que la gracia de Dios es suficiente. Jesús murió por nosotros, aun siendo pecadores. Él nos ofrece perdón, esperanza y vida eterna. Cuando aceptamos su gracia y nos revestimos diariamente con su justicia, somos liberados del peso del pecado y podemos vivir en paz con Dios.